La semana pasada comenzamos este mensaje en Hechos capítulo 16 y agradecemos que nos esté visitando hoy en Betania Online. Y hoy queremos continuar. Estamos hablando de la voluntad de Dios y su misión. Y habíamos hablado la semana pasada que en este texto de Hechos 16, la visión del varón de Macedonio, donde Pablo y Silas querían ir a ministrar en el área de Asia, pero el Señor no les permitió ir a Misia ni a Bitinia, donde ellos querían ir, sino que el Señor los dirige hacia el oeste, a Troas. Y de Troas el Señor los lleva a Macedonia. Y ahí ellos comienzan su ministerio en el continente de Europa, donde comienzan en Filipo, que vamos a ver más adelante aquí en el día de hoy. Pero vimos que la voluntad de Dios se aprende en el servicio y que la voluntad de Dios es afirmada por el Señor. El Señor afirma su voluntad. Y habíamos tratado ese tema la semana pasada, hablando de que nosotros tenemos que depender del Señor para que Él nos guíe, para que Él abra puertas, para que cierre puertas. Los pasos del hombre son ordenados por el Señor, pero también los pares de Dios los pares del hombre son ordenados también por Dios. Y habíamos visto que Dios a veces abre puertas, a veces cierra puertas, abre caminos, cierra caminos. Dios tiene su manera de confirmar, de aprobar su voluntad para con sus hijos. Cuando Dios cierra una puerta, no te sientas rechazado. Siéntete redireccionado. Y ahí es donde tenemos que pensar la manera en que Dios nos guía para hacer su voluntad. Y habíamos visto entonces que la voluntad de Dios se aprende en el servicio. La voluntad de Dios es afirmada por el Señor. Y la voluntad de Dios es aceptada por su siervo. Pablo y los discípulos aceptan la voluntad de Dios para su vida. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Noten, enseguida, dando por cierto o concluyendo que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. El siervo de Dios tiene que obedecer. Él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía lo que tenía que decir. Lo que no sabía era dónde. Y Dios le demuestra su voluntad en el camino. Dios quiere que conozcamos su voluntad, pero Dios no nos va a enseñar toda su voluntad, sino que Dios quiere que caminemos con Él paso a paso, paso a paso. Hágalo. Primera de Samuel 15:22 dice la Biblia: a Dios le agrada más que le obedezcan y no que le traigan ofrendas, porque es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Hablando de los tiempos de sacrificios, Dios quiere obediencia de sus hijos y Dios quiere obediencia inmediata de sus hijos. Así como vemos aquí, enseguida procuramos ir. Samuel nos demuestra, ahí vimos anteriormente en Isaías 6:8,
que a Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Vimos también Pablo cuando el Señor lo rescata, lo alcanza en el camino a Damasco. ¿Qué haré, Señor? Y vemos que la obediencia inmediata es lo que Dios espera de nosotros. Paso a paso, paso a paso. Dios nos revelará su voluntad paso a paso. Usted hace lo que Dios quiere que usted haga. Usted es fiel en lo ordinario y Dios sabe que usted será fiel en lo extraordinario. Entonces, vamos a seguir viendo que la voluntad de Dios se aprende en el servicio. La voluntad de Dios es afirmada por el Señor. La voluntad de Dios es aceptada por su siervo. Y hermanos, algo que vemos aquí que es lo más glorioso. Y es que la voluntad de Dios resulta en almas salvadas. Y aquí comienza la historia de varias personas que se convierten, de 3 en específico que él relata, Lucas nos da. Dice en el versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, una isla entre Troas y Europa, y el día siguiente a Neápolis, que es el pueblo del puerto antes de Filipo, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia romana, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Noten algo de esta ciudad. Esta ciudad fue el papá de Alejandro el Grande, Felipe, que se nombró este lugar por el nombre de él. Era una colonia romana donde muchos veteranos del ejército se retiraban aquí, romanos, viviendo en esta ciudad. Era una ciudad, obviamente, de una influencia romana. Por lo tanto, no habían aparentemente suficientes judíos para tener una sinagoga en este lugar. Porque había que haber por lo menos 10 adultos, hombres adultos, para poder tener el quórum, por decirlo así, para tener una sinagoga judía en un lugar, y no había eso aquí. Por eso que se reunían. Vamos a ver en el versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Ellos averiguaron dónde estaba esto pasando y supieron que era en esta orilla de un río. Y sentándose hablaban con las mujeres que se habían reunido. Vuelvo y digo, no habían 10 hombres judíos, eran puras mujeres reuniéndose. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que era de donde venía, se importaba mucha púrpura de esa ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. La primera conversión, Lidia. Vamos a hablar más de Lidia el próximo domingo en honor al Día de las Madres. Así que vamos a seguir con la historia y tratar en detalle la vida de Lidia el próximo domingo. Pero vamos a seguir aquí. Dice que una muchacha que tiene un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo,
quienes anuncian el camino de la salvación. Imagínense el enemigo diciendo estas palabras. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hay un contraste enorme entre Lidia, una mujer de pudiente, una mujer de dinero, una mujer afluente, y esta mujer era una esclava. Lidia era temerosa de Dios, esta muchacha endemoniada. Y vamos a ver más de eso el próximo domingo, pero vemos que esta joven, Pablo no quería que ella siguiera o que la gente pensara que esta muchacha andaba con ellos, porque ella estaba manejando su vida bajo el poder del mismo Satanás. Y él la libra en un momento. Él le dice al Espíritu que salga de ella. Dice: en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió de ella esa misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Noten que ahora ellos pierden dinero y acusan entonces al apóstol. Pero ven las conversiones. Hay una conversión de Lidia y ahora esta joven esclava doble. Esclava por el mismo Satanás y esclava por estos dueños que la tenían a ella, como esclava y usándola para su ganancia. Y vemos que esta muchacha, cuando dice que ella adivinaba, era el espíritu pitón que tenía. Es literalmente lo que dice la Biblia. Y la idea aquí es que ella tenía, había un mito de Apolos en una lucha contra una serpiente o un dragón que le llamaban pitón. Hoy tenemos culebras, ¿no? Que son que tienen ese nombre, pitón. Y ella era una pitonisa, por decirlo así, que te hacía predicciones clarividentes, una divina, que hablaba en voces extrañas, decía el futuro de la gente, y era un fenómeno que la gente quería escuchar lo que ella iba a decir. Y hacían mucho dinero con esta mujer. Pero el apóstol la libra a ella. Jesús nuevamente aplasta a la serpiente, la pitona, por decirlo así. Y ahora esta muchacha es libre de los demonios, libre en Cristo. Le han dado a ella esperanza en el Señor Jesús. Su nuevo dueño, su nuevo amo es Cristo. Y Él no abusará de ella. Su esclavitud física ya no es más. Es libre en Cristo. Y Él le ha dado paz a ella. Le ha dado descanso a ella. Le ha dado libertad a ella. Y vemos que en la segunda conversión, esta muchacha, esta joven, se convierte. Así que Lidia se convierte. Esta joven, sin nombre, se convierte. Sus dueños, molestos porque iban a perder mucho dinero, lo llevaron a Pablo y a Silas a las autoridades. Dice: y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer.
pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Noten qué cruel aquí. Los azotan con varas. Y esto no era algo suave, esto era algo muy cruel, muy intenso. No, sus piernas puestos, dice, bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo mandato, los metió en el calabozo más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Hay cepos que vemos en diferentes imágenes que eran los pies nada más. Algunas personas piensan que no era solamente los pies, pero que era también las manos y la cabeza. Era algo que la persona no se podía casi ni mover. Y lo que enseña es la crueldad de estas personas. Eran manera de torturar a estas personas para poder causarle más dolor. Y Pablo y Silas son golpeados, pero Pablo y Silas, al igual que Pedro, se recuerdan Pedro en el capítulo 12, Pedro está durmiendo en la cárcel. Parece que no era tan tarde y Pablo y Silas estaban teniendo un servicio de adoración y oración. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios rompe cadenas, hermanos. Dios rompió las cadenas aquí. Dios puede romper tus cadenas y las mías. Porque Dios se especializa en romper cadenas. Y aquí Él rompe las cadenas de todos. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas en la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Era responsabilidad del carcelero que nadie faltara. Si alguien faltaba, él pagaba con su vida. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. ¿Y por qué? Porque este hombre ya había visto lo que hicieron con esta joven, con el espíritu de adivinación. Quizás él había oído algo de Lidia, pero seguro había sido testificado por el ejemplo y las palabras de Silas y Pablo en la prisión. Y él escuchó a estas personas orar y cantar y alabar a Dios en medio de una dificultad, en medio de una posible muerte. Y este hombre se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Los versículos bien famosos aquí. Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Noten, el hombre que le estaba golpeando posiblemente unas horas antes, ahora está lavándole sus heridas. Y enseguida se bautizó él
con los suyos, no él y todos los que creyeron, no porque eran familia de él se bautizaron, sino porque creyeron en el mismo evangelio que él creyó, que Jesucristo es el Salvador. El evangelio que creyó la joven endemoniada, que Jesucristo es el Salvador. El mismo evangelio que creyó Lidia, que Jesús es el Salvador. Dice, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Un avivamiento estaba pasando en la casa del carcelero de Filipo. Dios rompe cadenas. Vemos la transformación de una persona que estaba golpeando y vigilando a Pablo. Ahora él está lavando las heridas, dándole comida. Versículo 35 continúa el pasaje. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Y los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarlos públicamente, sin sentencia judicial, porque ellos eran ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Noten la bendición de Pablo. No, Pablo ahora no está con Bernabé, está con Silas. Silas, otro ciudadano romano. Como el Señor planea las cosas. Pablo era ciudadano romano y Silas también. No, Bernabé no lo era. Y viendo le rogaron y sacándolo les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hermanos, aquí tenemos la congregación, la primera iglesia cristiana de Filipo. Tenemos aquí la primera iglesia en Europa, en el pueblito de Filipo, que se le llamaba una pequeña Roma. La pequeña ciudad de Roma se le llamaba a esta ciudad de Filipo, porque habían tantos romanos viviendo allí, o la colonia del reino de Roma. Ahora vino a ser, con esta primera iglesia, la colonia del reino de Dios. Y no de cuando Pablo habla, le escribe a esta iglesia, y tenemos que imaginarnos que esta carta llega a la iglesia y alguien tiene que leer esta carta a la congregación. ¿Sería Lidia la que leyó la carta? ¿O la joven que estaba adivinando? ¿O quizás fue el carcelero de Filipo que leyó la carta? No sabemos quién fue. Qué interesante hubiera sido que uno de ellos leyera esta carta. Pero Pablo le dice así a ellos en el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día. Lo que estamos leyendo aquí en Hechos 16. Desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué interesante el Señor hace las cosas. Ellos querían ir a Asia. Dios los lleva a Europa. Y ahí hay personas esperando oír el Evangelio. Se convierten a Cristo. Por lo menos 3. ¡Qué variedad! Una mujer de dinero, temerosa de Dios.
una endemoniada, esclava, un gentil, carcelero, una variedad, hermanos. Dios no hace acepción de personas. Y ellos comienzan esta iglesia temiendo a Dios y sirviendo al pueblo, abriendo camino para la iglesia en Europa. Y después Pablo sigue abriendo iglesias en Tesalónica, en Berea, en Atenas, y por ahí sigue Pablo abriendo iglesias en Europa. Bueno, cuando uno hace la voluntad de Dios, Dios dirige a uno y Dios guía a uno a donde Él quiere llevarlo. Y los resultados incluyen la salvación de almas. Y nosotros queremos ver a Dios obrando de esa manera en nuestra iglesia, en nuestras vidas, para ser instrumentos en las manos del Señor, abriendo camino, rompiendo cadenas para la gloria de Dios. Oremos.